Entonces, vamos a hablar sobre los ángulos, específicamente dos rectas paralelas y una transversal. Y las implicaciones geométricas que tiene esta nueva configuración geométrica. Bueno, entonces vamos a hacer un tradicional dibujo para poder ejemplificar esto lo mejor que se pueda. Y vamos a enmarcar el titulito para que se vea bien. Entonces, ahora sí, vamos a traernos dos rectas paralelas, como el título lo indica. Tenemos una recta paralela, otra recta paralela y una transversal. Transversal simplemente significa que atraviesa, en este caso, pues a las dos rectas que tenemos ahí. Y vamos a darle nombre a los ángulos que se generan. A este ángulo de aquí vamos a llamarle ángulo A. Y a este ángulo de aquí vamos a llamarle ángulo B. Normalmente, si son ángulos, se suele ponerle un gorrito encima. No es obligatorio, pero esto hace más precisa la lectura de que nos estamos refiriendo a ángulos. Ahora bien, observen que debido a las características geométricas de estas rectas transversales y paralelas, podemos, aplicando una técnica que se llama la técnica de la mirada fuerte, podemos darnos cuenta que algunos de esos ángulos son iguales. Por ejemplo, este ángulo de aquí, es exactamente el mismo que A, porque aquí le voy a llamar C, y acá voy a poner que el ángulo A es el mismo que el ángulo C, y de hecho estos ángulos tienen un nombre, se llaman ángulos, seguramente alguno de ustedes ya lo recordó, opuestos por el vértice. Bien, justamente porque aquí hay un vértice y los ángulos están del lado contrario. De la misma manera, yo le puedo poner a este ángulo de aquí el ángulo B, y podemos decir que el ángulo B es igual al ángulo D por esta misma razón. Son ángulos opuestos por el vértice. Ahora vamos a ver qué onda con el vértice que se forma en la parte inferior. Vean, aquí este es un vértice y este es otro vértice. Observen acá abajo que el ángulo A, lo voy a enmarcar aquí con rojo para que se vea clarísimo. Este es el ángulo A. Y fíjense que su abertura es exactamente la misma que hay acá abajo. Aquí. Son ángulos correspondientes. ¿Por qué? Porque como esta inclinación, la inclinación es la misma, como la inclinación es la misma, da igual incluso si yo hago otra recta horizontal aquí, este ángulo va a ser el mismo. Por lo tanto, este ángulo de aquí vamos a ponerle ángulo ABCD, ángulo E. Pues el ángulo E también es igual al ángulo A y también es igual al ángulo C. Y si yo le nombro acá ángulo F, por ejemplo, este también va a ser igual al ángulo F, ¿sí? Todas esas características se cumplen. De la misma manera, este ángulo de aquí, vamos a llamarle G, pues el ángulo G es igual al ángulo D, pero también es igual al ángulo B, pero también es igual al ángulo FGH. Vale, ya me voy a acabar aquí todas las letras del abecedario. También es igual al ángulo H. Entonces, estas propiedades de aquí, estas propiedades geométricas, acento en la E, esa palabra es drújula, estas propiedades geométricas me permiten resolver una gran cantidad de problemas, pero además
De las clases anteriores que hemos tenido, ya sabemos otras características geométricas. Vamos a recordar esto. Por favor, recuerden qué son los ángulos. Ángulos suplementarios. Ángulos suplementarios. Pues los ángulos suplementarios, vamos a hacer aquí un dibujito, son ángulos de este estilo. Tenemos aquí un ángulo, vamos a llamarle a este ángulo X, ángulo Y, pues los ángulos suplementarios dicen que X más Y es igual a 180. ¿Por qué? Porque todo esto justamente son 180. Entonces revisan acá arriba, por favor. ¿Cuánto será el ángulo A más el ángulo B? Ah, claro, pues son 180. Son ángulos suplementarios. Pero también el ángulo B más el ángulo C también son ángulos suplementarios, pero también el ángulo C más el ángulo D son ángulos suplementarios, pero también el ángulo D más el ángulo A son ángulos suplementarios. Entonces vean cómo se mezclan las propiedades que ya hemos visto con esta nueva configuración geométrica, que en este caso pues son el título. Vean, dos rectas paralelas y una transversal. Estas características o propiedades en el lenguaje matemático nos permiten plantear un mayor número de problemas que en la industria, en la física, en ciencias en general, muy frecuentemente se encuentran. Entonces, voy a hacer un problema algebraico para que vean cómo se resolverían este tipo de problemas, ¿no? Que es sencillo, simplemente tenemos que ser muy creativos y habilidosos a la hora de poder plantear las ecuaciones correspondientes. Entonces, aquí está, y vamos con la transversal, listo. Entonces, a este ángulo de aquí le voy a llamar ángulo 2x más 20. A este ángulo de aquí le voy a llamar 4x más 10. No, más 20 también, ahí está. Y la pregunta es, ¿cuánto valdrá el ángulo este de aquí, por ejemplo? Vamos a llamarle Y. ¿Cuánto valdrá el ángulo Y? Bueno, vamos a iniciar de fácil a difícil. Este sería el problema 1. Entonces, ¿qué planteamos aquí? Vamos a plantear lo siguiente. 2x más 20 tiene que ser igual a 4x más 20. ¿Está bien planteado o no? Claro que no está bien planteado porque los ángulos que son iguales son estos dos, ángulos opuestos por el vértice. Es decir, esto va a ser igual a y. Lo que sí está bien planteado es lo siguiente, decir que 2x, que salió el 2 ahí, 2x más 20 más 4x más 20, o sea, estos dos sumados son ángulos suplementarios, por lo tanto esto tiene que ser 180 grados. Aquí tenemos términos semejantes, 2x y 4x, 6x más 20, 40, y esto va a ser igual a 180. Esta de aquí es una ecuación lineal, por lo tanto, lo que podemos hacer es despejar la x y listo. A ver, piensen un segundito cómo despejaríamos la x. A ver, pues este 40 lo pasamos restando al otro lado, porque aquí tiene su operación suma, entonces ya saben las propiedades de la igualdad, 180 grados menos 40, 6x es igual a 140. Y finalmente, ese 6 que está multiplicando, lo ponemos dividiendo aquí y hacemos esta división finalmente. Recuerden que si salen decimales, es mejor quedarnos con fracciones, pero bueno, también lo podemos escribir en decimales. En este caso serían
23.33333 periódico grados. Aquí una observación, creo que ya la he comentado en algunas otras ocasiones, sin embargo lo voy a hacer. Observación, si ponemos esto, 0.3 periódico, significa que el 3 continúa de forma periódica hasta que se canse, ¿no? O sea, esto nunca va a terminar. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale el ángulo Y? De hecho, esa siempre fue la pregunta. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale Y? Pues observen esto. Y es igual a 2x más 20. Pues Y va a ser igual a 2. La X es 23.3 periódico. 23.3 periódico. Más 20 grados. Obviamente todos son grados. Hacemos la multiplicación y después le sumamos 20, pues esto nos va a dar 66.6 periódico grados. Ya sabemos cuánto vale la Y. 66.6 periódico. Observen que aquí utilizamos el hecho de los ángulos suplementarios, pero también de los ángulos opuestos por el vértice. En el siguiente ejemplo vamos a ver cómo resolver problemas en donde tengamos un dato aquí y un dato acá. Por lo pronto, vayan pensando este tema en qué lección de la plataforma lo vieron para que vayan bosquejando qué es lo que tienen que trabajar justo cuando termine esta clase magistral. Vamos con eso. Entonces, cambiamos. Y vamos a poner aquí nuestras rectas. Ese es el ejemplo 2. Tratando que queden lo más horizontales posible. Creo que ahí. Un poquito. Vamos a bajarlas un poquito. Y un poquito. Ahí está. Y una transversal. Y ahí está. Perfecto. Entonces vamos a poner a los ángulos de la siguiente manera. Vamos a ponerle que este ángulo de aquí, este ángulo, es de 4x más 30 y este ángulo de aquí es de 110 grados. La pregunta es, ¿cuánto valdrá? Y lo voy a poner con otro color. La pregunta es, ¿cuánto valdrá? A este ángulo de aquí vamos a ponerle Y, a este vamos a ponerle Z. La pregunta es, ¿cuánto vale el ángulo Z? ¿Y cuánto vale el ángulo Y? Claro, ¿y cuánto vale X, no? Pero vean que X, bueno, X va a ser el numerito que satisface estas propiedades. Lo primero que tenemos que encontrar es justamente lo último que puse. Lo primero que tenemos que encontrar es X, porque la X me va a permitir inferir o calcular al ángulo Z y al ángulo Y. ¿Qué sabemos? Observen, por favor, que este ángulo de aquí es el mismito que este ángulo de aquí. A este ángulo de aquí vamos a bautizarlo con la letra W. ¿Y qué sabemos? Bueno, sabemos que 110 grados más W, o sea, todo esto de aquí tiene que ser 180 grados. Por lo tanto, W es igual a 180 grados menos 110 grados. Y W es nada más y nada menos que 70 grados. Muy bien, 70 grados. Ahora, ¿qué hacemos? Observen que si estos ángulos son iguales, pues yo los puedo igualar. Y tú también los puedes igualar. Entonces, igualando ángulos iguales, lo que tenemos es lo siguiente. 4x más 30
es igual a W, pero W vale 70. Excelente. Este 30, ya se la saben, me va a quedar 4x es igual a 70 menos 30. Estamos hablando de grados. Entonces 4x es igual a 40. Réstenle, por favor. Y esa x, pues va a ser igual a 40 entre 4. Por lo tanto, x, ¿cuánto vale? 10 grados. Excelente. Le quitamos aquí el signo de interrogación y ya sabemos que x va a valer 10 grados. Muy bien. ¿Qué nos preguntan? A ver, ¿y ahora cuánto vale z y cuánto vale y? Pues observemos algo. Observemos que este ángulo y este tienen que sumar 180 porque son ángulos suplementarios. Por lo tanto, z más esto de aquí tiene que valer 180 grados. Pero ¿quién es esto de aquí? ¿Quién es? Pues es lo mismo que W. Y W dijimos que era 70. Ah, pues esto es 70. Todo esto es 70. De manera que z es igual a 180 menos 70. Z es igual a 110 grados. Listo. Z es 110 grados. Y finalmente, Y. Vean que la Y es opuesto por el vértice. Por lo tanto, al ser opuesto por el vértice, vale lo mismo que este ángulo de aquí y lo mismo que W. Entonces, Y también sin hacer ninguna cuenta, Y vale 70 grados. Y de esta manera, vean que solamente teníamos dos datos al principio y con esos dos datos que teníamos al principio fue posible inferir. ¿Qué significa inferir? Encontrar de manera indirecta los valores de los otros ángulos. Y claro, esto también lo podríamos seguir a encontrar este de aquí. ¿Cuánto valdría? Pues 110 opuestos por el vértice. Y este de aquí, ¿cuánto valdría? Pues lo mismo que W, 70. Entonces, fíjense, los únicos dos datos que teníamos al principio eran estos de aquí, este y este, no, este y este. Y con esos dos datos pudimos determinar absolutamente todos los ángulos faltantes. Con dos ángulos determinamos 8 ángulos distintos.